Saludos. Vamos a conversar un poco sobre el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para muchos, pues, es conocido que este elemento de derechos humanos prevalece en mayor amplitud del siglo XX. No obstante, a finales del siglo XIX, con los derechos de los hombres en Francia, pues se da inicio a ese camino tan interesante como es la aceptación por parte de países a través de normativas, y convenios y resoluciones, modernamente pues aceptadas inclusive a nivel de constituciones. Entonces vamos a hablar un poco, lo primero que vamos a hablar es sobre el sistema universal y protección de los derechos humanos. Este sistema universal pues, es un conjunto de normas sustantivas y procesales que los organismos con alcance internacional y que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas, eh, en razón a la finalidad de promocionar la protección de los derechos humanos, conviene. También debemos recordar que la Segunda Guerra Mundial, a raíz de los estragos, de los abusos de guerra, pues se generan convenios y se genera a nivel mundial, pues, elemento de la Organización de las Naciones Unidas. Igualmente, los tratados de derechos humanos pues, son instrumentos adoptados por el derecho internacional y pues van a darle aquella base jurídica y protección a los derechos de todos los hombres y mujeres. Y pues, bueno, de igual manera, pues niñas, adolescentes, quienes tienen un aparte dentro de lo que es la Organización de los Derechos Humanos. Este ejercicio pleno de la soberanía pues se hace en razón a que cada país acepta voluntariamente, firma tratados y los ratifica a través de sus congresos, a través de los instrumentos jurídicos que corresponden a cada país. Estos estados adquieren obligaciones y pues de igual manera ellos van a respetar de, de manera bien interesante ese uso, disfrute y protección a la lesión de derechos humanos de personas para que se asegure su disfrute. Cada uno de los tratados internacionales pues, prevé la creación de un comité que se encargue de la supervisión y monitoreo e implementación de obligaciones por parte de los estados en cada uno de sus partes. Eh, Vemos entonces acá un poco lo que es el sistema interamericano de protección de esos derechos humanos. En la gráfica que tenemos ahí al lado izquierdo, pues tenemos lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tenemos lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cada uno pues con sus facultades y cada uno como una forma que nacen a lo que ya indiqué anteriormente, a estos documentos internacionales que dan principio de la soberanía a cada país y el respeto de cada elemento que nosotros vamos a considerar. Entonces, vamos a iniciar seguidamente con el sistema interamericano de la protección de los derechos humanos, denominado SIDH. Puede indicarse que la aprobación de este primer documento de derechos humanos universales meses antes de la promulgación de los derechos humanos a nivel mundial. Es un hito bien interesante que América da este primer paso dentro de este conjunto de normas sustantivas y procesales creadas para la protección y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales de los ciudadanos como pilar fundamental de los Estados americanos. De igual manera, en su artículo 3 de la Carta ponen principios de la persona en cuanto a lo que es a su respeto, persona, sexo, credo, raza, mm, y también pues se aprueba el primer documento que reconoce los derechos humanos universales como el conjunto
cumplimiento de normas sustantivas de los organismos y mecanismos que mediante denuncia van a procesar esta posible violación. De igual manera, se hace vigente pues que la denuncia eh, de parte de Venezuela en el año 2013 y con esta acción inconstitucional, pues contraria a los principios de progresividad de los derechos humanos, los venezolanos pierden una instancia de protección de sus derechos humanos, como lo es la Corte Interamericana. Eso ocurre el 6 de septiembre del año 2012 ante la denuncia ante la Convención Americana de Derechos Humanos. Seguidamente, vamos a ver lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión se ha desarrollado en el marco de la Organización de los Estados Americanos en la segunda mitad del siglo XX, a la par de los sistemas a nivel universal y europeo de protección de derechos humanos, en base a sistemas. La comisión, de igual manera, está compuesta por 7 expertos, ¿verdad?, de cada país y actúan a título. Es importante que se recalque pues, que el criterio de cada uno de los integrantes de estas comisiones, dentro de ese marco normativo de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y Declaración Americana de Derechos del Hombre y de la Convención de Derechos Humanos, del Protocolo Adicional de Convención Americana en materia de derechos, el Protocolo de El Salvador, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Abolición de Pena de Muerte, la Convención para Prevenir y Sancionar Torturas, Desaparición Forzosa, pues nacen del Pacto de San José, que en el año 69 dan inicio, y en el año 59 dan inicio esta serie de funciones. En cuanto a lo que es la Carta Interamericana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 1959, mediante resolución titulada Derechos Humanos, se encomienda al Consejo Interamericano y a los consultos la elaboración de un proyecto para la creación de esta Corte. Se adecua a la tutela de derechos y es recogida en la Convención Americana y crea esa instancia en el año 1978. Entra en vigor en San José de Costa Rica en el año 1979. Esta Convención Americana sobre Derechos Humanos es el tratado internacional que fundamenta el sistema interamericano y dicho instrumento surge como respuesta a las violaciones y reconocer de las violaciones de derechos humanos por parte de países. Esta Corte es un órgano jurisdiccional autónomo, no permanente, cuyo objetivo principal es aplicar e interpretar las disposiciones contenidas en, en esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene su sede en San José de Costa Rica, donde tienen lugar periodos ordinarios y extraordinarios de sesiones, y a partir del año 2006 está con el propósito de llevar a cabo en la Corte alrededor del continente y celebra sesiones ordinarias y extraordinarias. En la aplicación de estos estatutos, la Corte está constituida por 7 jueces nacionales, miembros de la OEA, y su naturaleza y mandato de la Corte es una institución jurisdiccional autónoma cuyo objetivo es la interpretación y aplicación de la Convención Americana. Vemos entonces acá, para ir cerrando la idea, esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos cumplen ciertas funciones. La Corte busca casos que la CIDH presenta en cumplimiento de las decisiones que son de tipo obligatorio. La Corte Interamericana
pues recibe denuncias, los trámites y además emite resoluciones, pero no juzga. La comisión es un órgano no jurisdiccional, de manera que sus resoluciones de carácter carecen de obligatoriedad y necesitan de voluntad política de los estados para implementar y aplicar sus objetivos. En cambio, la Corte, como su nombre lo indica, es un órgano jurisdiccional autónomo que se fundamenta en ejercer funciones jurisdiccionales de manera que sus decisiones en el campo contencioso son obligatorias. Vemos pues que a nivel internacional han habido denuncias, caso del amparo, caso muerte de un alumno de la Escuela de Guardia de Cordero, llegó hasta la Corte, hubo pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pues se genera una serie de medidas cautelares y establecen pues procedimientos de urgente que se utilizan para salvaguardar los derechos fundamentales de aquellas personas que se encuentran frente a peligro. Muchas gracias. Esta fue la presentación. Muy amable.